Muy buenos días, hermanos. Inicio de año, muchas preguntas creo que nos hacemos cuando empieza el año. Una de las preguntas es: ¿qué comiste el 31? ¿Qué cenaste? ¿Qué tal? Si estuvo bueno lo que hiciste en casa. Quizás la segunda más preguntada es: ¿cuáles son tus propósitos para este año nuevo? Y muchos entonces dicen: me voy a poner en forma, voy a comer más saludable, voy a salir más, voy a ver más a mis amigos, voy a sacar mejores notas, voy a estudiar más. Cada uno pues tiene sus propósitos y tiene sus deseos para el año nuevo. Yo hace años, como me conozco, solo me propongo no equivocarme al poner la fecha el año pasado. Veo que no estoy tan mal porque hace poco uno de los chicos puso 2014, así que no estoy tan mal, no voy tan atrasado como otros, pero realmente nos proponemos diferentes cosas, ¿no? Nos proponemos diferentes actividades, incluso nuevas disciplinas. Y una de las propuestas que te traigo, una quizás de las más importantes y de las que te pueden cambiar la vida, es el estudio de la palabra. Y es que, hermanos, somos llamados a escudriñar las Escrituras, porque como veremos a continuación, debemos entender que si queremos ser transformados de manera real, de manera profunda, de manera palpable, Dios tiene que estar involucrado. Porque, y estoy seguro que me darás la razón, al gimnasio vamos en enero, en febrero ya no. Estudiamos la primera semana, pero la segunda ya los apuntes, si es que los has tomado, son cada vez más desordenados. Y así pues con cada propósito. No estoy siendo pesimista. No, te llevo a una reflexión sobre pues la realidad humana, y es que, hermanos, por muy buenas intenciones que tengamos, lo cierto es que si Dios no está involucrado, el cambio no será duradero. No somos suficientes, no somos tan fuertes como pensamos serlo. Y si Dios está involucrado, pues entonces tenemos que pasar por el estudio de su palabra. Él nos ha dejado su palabra inspirada por Él para que los cambios vengan a nuestras vidas. Pero no cambios según lo que nosotros queremos, no. Cambios hechos a su imagen y semejanza. Cambios para que cumplamos con el propósito por el cual fuimos creados, que te recuerdo que es para alabanza de su gloria. Cambios que glorifican a Dios, que nos transforman y que nos hacen parecernos cada vez más a aquel que llamamos Señor y Salvador, para parecernos más a Cristo Jesús. Pues este es el camino que transitamos los hijos de Dios. Y en el Antiguo Testamento encontramos un momento en el tiempo de la historia de Israel crucial, importantísimo. El pueblo de Israel ha sido un idólatra, pues como lo somos tú y yo muchas veces. Y como hemos estudiado en el libro de los Jueces, estaban en ese círculo de destrucción donde hacían lo que al Señor no les agradaba, seguían dioses paganos, dioses falsos. Entonces Dios permitía que vinieran los pueblos y los conquistaran. Entonces se volvían al Señor, Él levantaba un libertador, seguían a Dios mientras este libertador estuviese vivo, si no se corrompía, y entonces después volvían al primer paso, volvían a seguir dioses falsos. Este círculo vicioso, este círculo de destrucción que estuvo vigente durante tanto tiempo, los llevó a este periodo que llamamos exilio. Pues Dios es justo y Dios es verdadero, y cuando Él dice, Él cumple. Y Él había dicho que Él les cuidaría, les protegería de los pueblos paganos siempre que ellos le siguieran. Pero si no le seguían, entonces Él permitiría que ellos vinieran y les conquistaran. Y Dios cumplió su promesa. Porque el pueblo de Israel fue tras esos dioses falsos, y entonces vinieron estos pueblos cuyos dioses ahora ellos adoraban, y conquistaron a Israel. Durante décadas estuvieron sin un hogar, fueron exiliados. Durante décadas estuvieron fuera de casa. Pero el Señor, que es rico en gracia y misericordia, los trajo de vuelta a la tierra prometida a sus antepasados, y los trajo de manera milagrosa. Y podríamos estudiarlo, y lo hemos estudiado en otras ocasiones, la manera en la que
todo el mundo se puso en su contra para que volvieran a Israel. Pero Dios entonces levantó a un rey pagano para que este regreso se diera. Y Él puso a los otros pueblos en su lugar porque Dios quería que este pueblo le adorase. Y este pueblo, gracias al exilio, había sido transformado, como veremos a continuación. Así que acompáñame al libro de Nehemías. Nehemías 8. Vemos que el pueblo de Israel está reunido, se reunirá con un propósito, el mismo propósito por el cual tú y yo estamos aquí. Se reunirá para entender, conocer, estudiar la ley de Dios. Dice Nehemías 8, del 1 al 3. Entonces se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel. El primer día del 7º mes, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Desde el alba hasta el mediodía leyó en el libro frente a la plaza que está delante de la puerta de las aguas, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Hay una petición, hay un anhelo por parte del pueblo que ahora acaba de regresar de este exilio, y es estudiar, conocer la ley de Dios. Hay un cambio. Ellos antes seguían dioses ajenos, pero ahora que volvían tras el castigo de Dios, entendían que Dios les había llamado y separado para vivir según sus mandamientos, según sus estatutos. Y por lo tanto el pueblo necesita conocer la ley de Dios. Si quieres agradar a Dios, tienes que conocer su palabra, porque en ella encontramos su voluntad. ¿Cómo sé qué quiere Dios para mi vida? Bueno, es que Él ya me lo ha dado a conocer en su palabra. Por lo tanto, el estudio de la palabra debe ser algo necesario en nuestro día a día. Y el llamado de parte de Dios es a escudriñarla día y noche, es a leerla públicamente. Es una actividad de comunidad, pero también personal. Tenemos la bendición de parte de Dios de tener Biblias en nuestro idioma, en diferentes versiones incluso, para poder entenderla en profundidad, hermanos. ¿Cuántos no desearían haber tenido, pero ya no solo te digo la Biblia, uno de los libros de la Biblia en su idioma? ¿Cuántos qué hubiesen hecho algunos por tener una página de la Biblia? No sé si conocéis mucho las historias misioneras, en las cuales se habla de las complejidades de la traducción bíblica y de las complejidades, especialmente en los pueblos perseguidos, lista que por cierto está al fondo, y ahí podéis ver el ranking mundial de la iglesia perseguida. Y muchos de estos son verdaderos estudiosos de la ley, de la Biblia, de la palabra de Dios, del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero no tienen una Biblia, porque es prohibido tener una Biblia. De manera que a lo mejor una Biblia o a lo mejor un Nuevo Testamento que hay entre toda la congregación pasa de mano en mano y se la memorizan para poder entonces comprender y entender lo que el Señor quiere para ellos. Hermanos, cuidado con la comodidad. Realmente las bendiciones de Dios son bendiciones y no debemos transformarlas en una comodidad que nos aleja de Él. Y tener una Biblia en nuestro idioma es una bendición de Dios. No lo transformemos en algo banal. Seamos conscientes de lo que tenemos. Entonces el pueblo de Israel se había juntado. Se juntaron todos, imagínatelo,
todo un pueblo, ya me cuesta solo imaginarme todo Orihuela en un solo lugar. Pues imagínate un pueblo entero, un país entero, una nación entera. ¿Cuántas personas habrían sido? Y se juntaron con este anhelo de conocer la ley. Y se juntaron como un solo hombre, como una sola persona. No es que unos tuviesen un anhelo y otros otro. No, un solo anhelo, y era vivir bajo la voluntad de Dios, vivir lo que Él les había demandado. Por eso le dicen a Esdras que traiga la ley. Y están atentos. Todos los que podían entender estaban ahí, escuchando atentamente. ¿Te lo puedes imaginar? Qué bendición también nosotros tener esto, los niños que si bien no están aquí, están arriba escuchando la palabra, porque ya pueden entender. Y ya pueden entender el Evangelio, y el Evangelio también es para ellos, pero también es para nosotros. Y por eso estamos hoy aquí, para entender y comprender lo que el Señor quiere. Si todo lo que respira ha de alabar a Dios, todo el que entiende ha de conocer su palabra. Es importante, hermanos, es esencial, es vital para nuestra vida estudiar lo que el Señor quiere de nosotros. Y estuvieron desde el alba, desde el amanecer hasta el mediodía, todos atentos. Psicólogos hablan y estudios salen sobre cuánto tiempo una persona puede prestar atención. Y las redes sociales son cada vez más rápidas, porque cada vez el lapso de tiempo que una persona puede prestar atención, especialmente los jóvenes, es menor. Antes era tanto, ahora es menos. De manera que las redes sociales están hechas para que veas rápidamente el contenido, rápido, express, consumo sin profundidad. Pero aquí estas personas estuvieron durante al menos 6 horas escuchando atentamente. Hermanos, el ejercicio del estudio de la palabra es algo intencional. No es algo que se hace por casualidad o por descarte. Es algo que se hace con toda la mente, con todo el corazón, con todo el entendimiento. Se hace con todos los sentidos. Debemos estar atentos, pues es la palabra de Dios. Es lo que Dios quiere de ti y de mí. Debemos estar plenamente atentos. Desde el alba estuvieron hasta el mediodía, y sus oídos atentos, palabra a palabra. Seguimos leyendo versículos del 4 al 6. Y el escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían levantado para esta ocasión. Y junto a él se encontraban a su derecha Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilisías y Masaías. Y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro ante los ojos de todo el pueblo, pues estaba más alto que ellos. Y cuando lo abrió, el pueblo entero estuvo atento. Bendijo entonces Esdras al Señor, Dios grande, y todo el pueblo alzó sus manos y respondió: amén, amén. Y se humillaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. ¿De qué manera? En primer lugar, prepararon la ocasión. Se construyeron un púlpito para que la persona que es Esdras, que estuviese leyendo la ley, fuese visible para todo el pueblo, estuviera en alto. Y en ese entonces no había amplificación. De manera que Esdras hablaba y los que estaban ahí repetían lo que él decía, como una cadena, para que hasta el último llegara la ley. Y estaban atentos, escuchando atentamente. Todos los que tenían
capacidad de entender, ahí se encontraban, juntos como un solo hombre. Hermanos, para el estudio de la palabra debemos estar dispuestos. Para el pueblo fue la construcción del púlpito en un lugar específico y personas capaces de repetir el mensaje para que llegase al último. En nuestro día a día debemos preparar el ambiente, debemos estar atentos a lo que el Señor nos quiere decir. Y a su mano derecha tenía personas preparadas y a su mano izquierda también. Este era un acto de todo el pueblo, no de unos pocos. Y cuando abrió la ley, dice la palabra de Dios que el pueblo estaba atento. Me imagino cómo sería eso. Solo puedo hacer uso de mi imaginación y me imagino tanta gente, todos viendo fijamente, porque en su corazón arde un anhelo por escuchar la palabra de Dios. Y mientras escuchaban, entendían. Y mientras entendían, reflexionaban para la aplicación de la ley. De manera que la respuesta que encontramos en el versículo 6 es bendecir. Bendijo entonces Esdras al Señor Dios grande. Pero no bendijo solo Esdras. Todo el pueblo alzó las manos y respondió: amén, amén. Esta palabra amén, que significa así sea, repetida 2 veces, simboliza compleción, completamente, así sea el completo. Es la manera hebrea de decir: estamos total y absolutamente de acuerdo contigo, Esdras. Bendito el Señor Dios grande. Porque la lectura, el estudio de la palabra nos hace ver nuestra pequeñez, nuestro pecado. Nos humilla, pero enaltece a aquel que es digno de adoración. Yo soy pequeño, yo soy diminuto, yo soy pecador. Y Dios me vio y me perdonó. Y tuvo gracia y misericordia para con un ser que no es ni una mota ni un átomo a su lado. ¿Te das cuenta de cuán precioso es el mensaje de la ley? Yo, ante el Dios Todopoderoso, solo puedo saltar en bendición, en adoración. Y oraron con las manos levantadas y adoraron humillándose ante Dios. Es que el estudio de la palabra nos ayuda a comprender quiénes somos. Y lo cierto es que si solo nos fijamos en quiénes somos nosotros, hay malas noticias, pues tú y yo somos pecadores, alejados totalmente de Dios. Pero en la Biblia yo no soy el protagonista, ni tú ni yo, la humanidad no lo es Cristo Jesús, es el Dios Todopoderoso. Y si solo se centrase en mí, desde luego que serían malas noticias, pero se centra en el Redentor, se centra en Dios, y yo ante este Dios siendo perdonado, y las malas noticias ya no son malas, son buenas, porque son noticias de vida y de esperanza para un corazón desprovisto de santidad. ¿Te das cuenta de cuán importante es el estudio de la palabra? ¿De cuán central tiene que ser la Biblia en nuestro día a día? Si quieres un cambio profundo, genuino, verdadero, duradero, solo Cristo Jesús puede hacerlo. Sigue diciendo versículos 7 y 8. Y los levitas Josúa, Bani, Serebías, Jamín, etcétera, hacían entender al pueblo la ley mientras éste se mantenía atento en su lugar, y leían claramente en el libro de la ley de Dios y explicaban su contenido de modo que entendieron la lectura. Y estas personas, estos levitas, cumplieron por fin, después de tanto tiempo, el motivo por el cual Dios separó a esta tribu, y cumplieron el llamado de Dios y estaban dándole a conocer, a entender la ley al pueblo.
Piensa cuánto tiempo había pasado sin que estas personas cumpliesen el cometido por el cual Dios los había separado. Y ahora por fin la restauración de Dios volvía a este lugar. Y leían la palabra, pero no una lectura vacía y rápida, una lectura profunda. De manera que buscaban la comprensión que los llevaba a la obediencia. Leían claramente y daban el sentido a la palabra. De manera que este esfuerzo de parte de los líderes religiosos es para la comprensión completa y total de la ley. Más adelante, siglos después, alguien le preguntaría a un etíope, ¿entiendes lo que lees? Porque cuán importante es comprender lo que en la palabra de Dios hay. De manera que este esfuerzo es mutuo. Yo te ayudo a comprender y tú me ayudas a comprender. Y de manera mutua, buscamos la voluntad de Dios. Qué importante es también vivir la palabra de Dios de manera comunitaria. Versículos 9 al 13. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a toda la congregación: hoy es día consagrado al Señor nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, pues todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed alimentos grasos, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque esto es día consagrado a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. También los levitas clamaban a todo el pueblo al decirle: callad, porque es día santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y beber, a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron las cabezas de familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, junto al escriba Esdras, para estudiar las palabras de la ley. Entonces el pueblo, al escuchar la palabra de Dios, comprendió y encontró respuesta a esta pregunta que se habían hecho durante tantos años. ¿Por qué el exilio? ¿Por qué el Señor ha permitido que vengan estos pueblos paganos y nos sometan? ¿Por qué el Señor se ha apartado de nosotros? Y comprendieron que el pecado, la idolatría, había hecho su hogar en medio del pueblo. Y al comprenderlo, se quebrantaron. Y al comprenderlo, entendieron el porqué. Entendieron cuán peligroso, cuán dañino, cuán corrosivo es el pecado. Que con el pecado no se juega. Y que el pecado trae consecuencias graves a cada uno de nosotros. Pero les decían: no lloréis, no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Como he dicho, si la Biblia solo nos contase quiénes somos, sí serían malas noticias. Pues soy pecador y merezco muerte eterna. Pero yo no soy el centro en la Biblia. Es el Dios grande y rico en gracia y misericordia. Y debe haber quebrantamiento. Porque comprender mi estado alejado y separado de Dios debe traer llanto, sí. Pero en todo esto hay gozo, hay esperanza. Y no depende de mí, sino que es del Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuántas veces has escuchado esto? Pues ahora entiendes el contexto en el cual se dijo esto.
Era en medio de un quebrantamiento y de un avivamiento de parte del pueblo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y el pueblo entonces va y celebra, porque han tenido un encuentro genuino con Dios. Y si tú te encuentras con Dios, sí, eres quebrantado, pero te aseguro que el gozo entra inmediatamente en tu vida. No puedes estar ante Dios y dejar que Él obre en tu vida y no tener gozo. Esa es la reacción que debe haber en nosotros. En primer lugar, reconocimiento de nuestro pecado. Reconocimiento de cuán alejados estamos de Él. Pero al reconocimiento del pecado le sigue el perdón. Y esto trae un gozo que no es de un día, de una semana, es duradero, es eterno. Porque la salvación de Dios, la vida en Cristo Jesús es para siempre. Y por lo tanto el gozo que encontramos en Él es para siempre. Entonces el pueblo de Israel se reunió. Los líderes de cada hogar se reunieron. Pero se reunieron a estudiar aún más la ley. A comprender lo que el Señor quería. Y aunque no lo leeremos, te lo adelanto. Encontraron que Dios había mandado a celebrar una fiesta y que no se había hecho desde tiempos atrás, desde Josué, tantos años, siglos que no se había celebrado. Pero el pueblo había vivido un avivamiento y ahora deseaban obedecer a Dios. De manera que se ponen manos a la obra y después de siglos cumplen con lo que el Señor había dicho que hicieran. Desde tiempos de Josué. ¿Recuerdas cuando estudiamos Josué? La conquista del pueblo prometido. A Josué le siguieron estos líderes que llamamos jueces. A los jueces le siguen los reyes. Después de los reyes viene el exilio. Y entonces, después de estas épocas marcadas, claras, siglos, años y años, entonces se celebró esta fiesta por primera vez. Cuán alejados habían estado de la palabra. Por eso la idolatría hizo su hogar ahí. Por eso el pecado moraba en cada uno de los hogares. Porque alejados de la palabra de Dios no podemos velar. No podemos cumplir con lo que el Señor quiere. Porque alejados de Dios, ¿cómo vamos a vivir en santidad si solo Él es santo? Hermanos, el estudio de la palabra es central, es esencial en nuestro día a día. Porque si no, no hay manera en la que podamos cumplir con su voluntad. De manera que el pueblo de Dios empezó con un anhelo por estudiar la palabra, por estudiar la ley. Pero lo estudiaron con intencionalidad. Y comprendieron su situación. Pero entonces conocieron también quién es Dios. Y al conocer a Dios hubo quebrantamiento, pero que trajo avivamiento. Empezamos un año en el que seguramente habrá retos. En el que seguramente tendrás una lista de las cosas que quieres hacer, de los hábitos que quieres empezar o dejar, de las amistades que te gustaría visitar, de los viajes que te gustaría hacer. No sé, cada uno tiene su lista. Pues que ahí, arriba, en el primer lugar de tu lista, esté encontrarme diariamente con Dios. Estudiar profundamente su palabra. Ser intencional en el estudio. Que no sea algo que hago de vez en cuando. O que hago por inercia, porque forma parte de mi costumbre diaria. Porque aún en ello podemos estar haciéndolo mal. Aun cuando lo hacemos diariamente, si no hemos preparado nuestro corazón y si no lo hacemos en profundidad, también estamos fallando a lo que el Señor quiere. Por lo tanto, hermanos, es importante que reflexionemos en nuestro día a día.
24 horas hay en el día. ¿Cuánto tiempo estás con el Señor? ¿Cuánto tiempo estudias la palabra? Multiplica 24 por los 366 días que tiene este año y mira cuántas horas pasarás con el Señor. Quizás el balance salga desfavorable y sea momento de quebrantamiento. Pero recordemos que al quebrantamiento le sigue el avivamiento, porque Dios nos quebranta para corregir y para ayudarnos a obedecer, pues Él es un Dios lleno de gracia y lleno de misericordia. Que este 2024 sea un año en el cual profundizamos y nos empapamos de Dios. Padre Santo, gracias porque si bien el pueblo de Israel muchas veces es un ejemplo a no seguir, Padre, esta situación, ojalá, Señor, se diese en cada uno de nuestros corazones, Señor. Queremos volver a ti, Señor, queremos profundizar en quién eres. Ayúdanos, Señor, a comprenderlo, a vivir realmente, Señor, pegados a ti, a no apartarnos de tu presencia, Señor, a consultarte cada decisión de nuestra vida. Y hagamos lo que hagamos, Señor, estar en completa comunión contigo. Queremos hacerlo, Señor, de manera individual, pero también de manera colectiva. Oh, Señor, cuán precioso es ver que el pueblo de Israel por primera vez juntos se reunían como un solo hombre a estudiar tu palabra. Y como juntos fueron quebrantados. Y como juntos vivieron este avivamiento espiritual. Y juntos obedecieron a Dios. Pues juntos, Señor, queremos volver a ti. Padre, juntos queremos profundizar en tu voluntad. Danos a conocer qué es lo que quieres de esta iglesia. Danos a conocer qué es lo que quieres de nosotros de manera individual también. Y gracias, Señor, porque el gozo tuyo es nuestra fortaleza. Y así lo será durante este año. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.